Muchas gracias. Buenos días, Presidenta de la República, servidores, servidoras. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo. Pues usted ya se ha referido a estos decretos que ha estado firmando Donald Trump, órdenes ejecutivas, y que ha comentado hay que centrarnos más en eso que en las propias declaraciones o formas de comunicar del propio hoy presidente de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues tiene algunos discursos bastante estridentes destinados no solamente hacia México, sino a América Latina en su conjunto, hacia otras partes del mundo. Analistas han observado incluso un discurso expansionista tratando de decir que Estados Unidos se debe hacer de Groenlandia, debe dentro de su concepción y entre comillas recuperar el canal de Panamá, ha querido renombrar al Golfo de México como Golfo de América. Y en ese sentido preguntarle, Presidenta, si hay algún tipo de respuesta conjunta de América Latina frente a este tipo de intenciones de Donald Trump. Y se lo pregunto porque México no es el único afectado, por ejemplo, en el caso de las deportaciones. Hay países que tienen o que su Producto Interno Bruto representa el 25.1%, 25.6% de las propias remesas. Es decir, hay países que depende en un cuarto de su Producto Interno Bruto de lo que envían desde Estados Unidos. El problema no solamente es de México, sino es prácticamente de América en su conjunto. Y bueno, pues hay un organismo, un mecanismo que es la CELAC, y que hoy que América Latina tiene gobiernos que se asumen progresistas, como el suyo, como el de Colombia, Nicaragua, Venezuela, etcétera, pues tampoco vemos una respuesta conjunta, un instrumento, utilizar el instrumento de la CELAC, porque además si no es ahora, para ese tipo de casos, entonces ¿cuándo? Tengo varias llamadas en estos días. Hablé con el presidente Arévalo, hubo una reunión de los cancilleres de distintos países de América Latina y el Caribe. En estos días vamos a hablar con el presidente Lula. Y hay unidad en América Latina, eso es importante. Entonces, yo sé que a veces ustedes quieren que haya una declaración particular, pero nuestro objetivo fundamental es el bienestar del pueblo de México. Esa es la responsabilidad de la presidenta. Y por supuesto nos comunicamos con todos los gobiernos del mundo y particularmente con los de América Latina. Y hoy estamos concentrados, o estoy concentrada con el equipo, pues obviamente en el interés de México. Entonces, nuestro interés pues es evidentemente el acuerdo con Estados Unidos en diferentes temas, que ya hay una comunicación. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero en este momento ese es el interés esencial que estamos cumpliendo y que vamos a cumplir. Entonces, estamos trabajando en ello y al mismo tiempo tenemos comunicación con gobiernos de América Latina. Y hay cosas en las que evidentemente no estamos de acuerdo, pero nuestro interés es la defensa de las y los mexicanos y garantizar el desarrollo con justicia en nuestro país. Y en eso pues estamos trabajando en este momento. ¿Y hay posibilidad de un acuerdo o un pronunciamiento conjunto? Terzo, podríamos decir. Ya vamos a ver, la CELAC tiene cambio de presidente, no sé cómo se llama, si es presidente, coordinador, pasa de la presidenta Xiomara al presidente Petro en marzo. Hemos hablado de algunos de estos temas y la CELAC son todos los países y tiene un acuerdo de cualquier comunicado debe ser por consenso, todos deben estar de acuerdo en el comunicado que se expide. Entonces, lo manifestamos además, por cierto, nuestro apoyo siempre a Panamá, ayer no lo mencioné, y nuestro apoyo siempre al pueblo y al gobierno de Panamá. Y ya vamos a ir en cada momento, no todo necesita una respuesta inmediata. Entonces hay coordinación, hay comunicación y en este momento nuestro interés esencial, como debe ser, es nuestro país. Presidenta, también en un tema pues vinculado a
Desde ayer se dio a conocer por parte de medios en Estados Unidos la intención de Donald Trump de renegociar o empezar las negociaciones sobre el propio Tratado de Libre Comercio, la revisión del Tratado de Libre Comercio. En ese sentido, bueno, pues hay puntos que son álgidos, hay por supuesto aquellos que son de coincidencia, pero hay temas que tienen que ver en la agenda bilateral con el asunto del maíz transgénico, por ejemplo, que le planteaba en otra ocasión, pero también temas que le interesan a México, aunque no necesariamente estén en el ámbito del Tratado de Libre Comercio, como el trasiego de armas, que pues ya habíamos dicho, de acuerdo con agencias incluso estadounidenses, pues reconocen que son alrededor de 2,000 armas. El Departamento de Justicia, no una agencia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sí, pero las estadísticas señalan que incluso son alrededor de 2,000 armas las que ingresan ilegalmente desde Estados Unidos a México diariamente. Y estamos hablando de fusiles de asalto, AK-47, R-15, Barrett, es decir, armamento de las Fuerzas Armadas, que son los que precisamente les dan el poder o empoderan de tal manera a los cárteles del narcotráfico que están asentados en México, en Estados Unidos y en otras partes. Una de nuestras prioridades en estos diálogos es justamente el tema de la entrada de armas de Estados Unidos hacia México. Entonces, es de los temas que evidentemente vamos a tratar. Las expectativas que tiene, Presidenta, precisamente de generar este diálogo con el equipo de Ya Donald inició Trump. el diálogo ayer con el Departamento de Estado y el Canciller. Y finalmente, si nos pudiera dar algún más detalles sobre este diálogo. Diario vamos a estar informando, como siempre, diario. Muy amable, muchas gracias. Gracias. A ver acá. Buen día, Presidenta. Jonathan Lozada, de Chiapas, Máxima FM. Pues es relevante que la primera comunicación que tuvo el secretario de Estado, Marco Rubio, haya sido con México, en esto que es una reconfiguración del mapa político internacional. Y vemos dos gobiernos, en el caso de México y el de Estados Unidos, pues muy distintos. Lo que nos permitió ver la toma de protesta del presidente Trump, pues es ver un gobierno de multimillonarios, una concentración de poder, de oligarquía, que representa los valores pues de una nación distinta a la mexicana. Valores como la autosuficiencia, como el dinero, como el éxito a toda costa, que contrastan con los valores de México, ¿no? Que vemos en un gobierno pues emanado del pueblo, con funcionarios con formación específica en ciertas áreas, con experiencia, pero que representan también valores diferentes, ¿no? Que son los valores de lo comunitario, la solidaridad, la búsqueda de la felicidad, que es también un tema relevante. En este sentido, ¿qué retos hay en estos diálogos, Presidenta, con estos contrastes que podemos ver pues ampliamente desde el mismo evento pues que vemos con tonos religiosos, bélicos, militares, a lo que se presenta en México? Pues es distinto, y yo creo que lo que hay que estar muy orgullosos, porque estoy segura que con la Cuarta Transformación, uno de los elementos centrales es la dignidad del pueblo de México. El pueblo de México recuperó su dignidad, su fuerza, no solo individual de cada mexicano y mexicana, sino colectiva, de lo que representa nuestro país, de la patria, de lo que significa el valor del pueblo de México. Eso es algo que es muy fuerte, y con nuestros paisanos también. Hoy que viven una situación difícil, pues son nuestra solidaridad, nuestro apoyo, porque además sin las y los mexicanos la economía de Estados Unidos no sería lo que es. Entonces esa fuerza, esa dignidad, ese orgullo de ser mexicanos y mexicanas es algo muy poderoso, y eso lo tiene México y lo vamos a seguir fortaleciendo. Pero además tenemos algo muy importante, que es la fraternidad entre nosotros. Yo lo dije en la segunda plática con el presidente Trump. ¿Por qué en México no tenemos la crisis de drogadicción que hay en Estados Unidos?
Es una pregunta más allá de la entrada del narcotráfico, de ¿por qué aquí no hay esa crisis? ¿Por qué no tenemos el número de personas que lamentablemente fallecen? Porque no solamente es un tema de seguridad, es un tema también de valores y de reconocimiento incluso de la familia y de la protección que nos damos. En México, el pueblo de México es generoso, de los pueblos más generosos del mundo. Ahora que fuimos al CRIT en Tlapa, una mujer muy humilde, imagínense, que donó al Teletón porque le están ayudando con su hijo. Más allá de Teletón o lo que signifique, o sea, la mujer en su humildad es agradecida, y así es el pueblo de México, generoso, agradecido, con valores que vienen de la profundidad de nuestra historia patria, desde los pueblos originarios, o quizá lo más fuerte es la comunidad de los pueblos originarios, pero también nuestra historia de resistencia, de valor, de nuestros héroes y heroínas. Y es un orgullo que hoy siente el pueblo de México más que nunca y que lo vamos a seguir fortaleciendo. Eso es algo que la oposición no entiende, o algunos, que no están cerca. Ahora que estuve en la montaña de Guerrero, 30 veces nos pararon, bueno, cerca de 30 veces. Sí, mucha gente tenía solicitudes, pero era una fiesta, es una cercanía enorme, porque nosotros no vamos a traicionar nunca ni a nuestra patria, ni a nuestro país, ni al pueblo. Esa fuerza es muy poderosa y eso es lo que nos sostiene. Lo digo por la pregunta de Carlos de la encuesta y por lo que tú planteas. Entonces, por eso vamos a salir adelante, por esa fortaleza y dignidad del pueblo de México. Presidenta, en este contexto de reconfiguración internacional, la Unión Europea, a través de su oficina de prensa, dio a conocer el viernes pues ya la conclusión de las negociaciones para un acuerdo global con México. El pilar comercial del acuerdo, dice la Unión Europea, pretende impulsar una relación comercial próspera en el que pues se puedan alcanzar nuevas cifras y nuevos intercambios. México alcanzó los 82,000 millones de euros en 2023 junto con la Unión Europea en esta relación bilateral. Hay cifras importantes en este intercambio. Las exportaciones de bienes de la Unión Europea en 2023 específicamente para Europa fueron de 53,000 millones de euros, mientras que pues para México fueron de 29,000. Y hay una serie de datos interesantes en cuanto a los puntos que plantea esta información, entre ellos pues una posibilidad de comercio en sectores importantes como finanzas, telecomunicaciones, transporte, comercio digital, servicios ambientales, servicios de postales y mensajería, un capítulo dedicado a lo digital que eliminaría las barreras de comercio en línea, introduciendo reglas para que las empresas puedan operar en línea con certeza y se proteja también a los consumidores en ese rubro, garantizar el suministro de materias primas para transiciones digitales y ecológicas, que además contrasta con lo que plantea el presidente Trump de eliminar todo acuerdo con la protección del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Y además que me llama la atención un capítulo que tiene como fin pues combatir la corrupción mediante
eliminar el soborno y convertirlo en un delito penal, dice esta comunicación que emite la Unión Europea para los funcionarios gubernamentales. Establece fortalecer controles internos, la auditoría externa, la presentación de informes financieros, la lucha contra el blanqueo de dinero. Me parece, hasta donde lo percibimos y lo conocemos, un acuerdo de avanzada. ¿Nos puede comentar un poco más acerca de este acuerdo con la Unión Europea y preguntarle los tratados internacionales en materia de intercambio comercial con otros países, además de Estados Unidos, qué papel juegan en la estrategia de comercio internacional del Gobierno de México en este momento coyuntural? Ha habido avances en el diálogo con relación a el acuerdo comercial con Europa. Uno de los avances más importantes es que se sacó el capítulo de energía, que para nosotros por soberanía es muy importante. Y se sigue trabajando, todavía no hay un acuerdo. Todo tiene que estar en función de nuestro plan, el Plan México, que tiene que ver con el fortalecimiento de la producción también en México, porque son importantes los acuerdos comerciales y la relación con otros países. Evidentemente, pues el TEMEC es muy importante, pero nosotros tenemos un objetivo que es seguir impulsando la producción en nuestro país. Entonces, en esa perspectiva también estamos revisando este acuerdo comercial con Europa, que en efecto va muy avanzado y ya informaremos en su momento. Y como última pregunta, Presidenta, en estos programas que se han implementado, que dio a conocer ayer y antier en torno a la recepción de los migrantes repatriados, el sur de México, ¿qué papel jugará? ¿Qué papel jugará Chiapas en específico, que ha sido, bueno, y es por situaciones geográficas también una región de paso de migrantes de Centroamérica y de otros países, y que muchas veces establece ahí, hay un plan específico para esta región? ¿Hay alguna comunicación? Bueno, por supuesto nos ha dado a conocer la comunicación que hay con los gobernadores de distintas regiones, pero en específico en Chiapas y en el sur, ¿nos podría hablar un poquito más al respecto? Nuestra posición es que la forma más humana y además eficaz de atender el fenómeno migratorio es la cooperación para el desarrollo, es la inversión en los lugares en donde hay personas que migran por necesidad. Esa va a seguir siendo también nuestra posición con Estados Unidos, con la administración Trump, con el presidente Trump, de que es indispensable que haya también inversiones en Centroamérica, en nuestro país, por supuesto la importancia del tratado, que él también estoy segura que lo valora. Entonces, ese es nuestro planteamiento. Una de las pláticas con el presidente Arévalo, que digamos iniciamos esas pláticas, recuerden que el tren interoceánico llega al límite con Guatemala, en Ciudad Hidalgo. El tren tiene en esa línea K, a ver si tienen una fotografía del interoceánico, ya lleva casi el 66% de la construcción. Hay un puente muy importante que casi se terminó y sigue avanzando, y este año tiene recursos para poder llegar a principios de 2026 a Guatemala. El objetivo es que ese tren siga a Guatemala. Es algo que hablaron en su momento el presidente Arévalo con el presidente López Obrador y que nosotros queremos continuar, y él está interesado también en continuar en un proceso en donde haya polos de desarrollo en el sur de nuestro país, estos polos de bienestar que hemos estado hablando. Incluso hay terrenos ya en Tapachula y es parte del Plan México. Entonces, el gobernador de Chiapas también está trabajando mucho en esto. Entonces, en uno de los temas que estamos trabajando de manera muy importante es el desarrollo de nuestra frontera sur y de la frontera Guatemala-México,
Y también recuperaremos ya muy pronto las pláticas con Belice, porque la idea también era que el Tren Maya pudiera entrar por Belice para poder salvar el Petén, que es una selva muy importante, que entre por Belice para poder también entrar a Guatemala. Entonces es uno de los proyectos de desarrollo que tenemos. Estamos ya en pláticas con Guatemala y bueno, se va a ir desarrollando y también lo vamos a ir informando. Y el objetivo pues es el desarrollo de Guatemala y el desarrollo de México en la frontera sur, más allá pues de lo que tenga que seguirse trabajando en el tema de migración. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte, porque necesitamos que más personas se enteren de lo que está pasando. ¿Qué opinas sobre todo lo que hablamos hoy? Déjanos tu comentario. Queremos saber lo que piensas y qué te gustaría que cubriéramos en el próximo video, donde seguiremos dándole duro a la política y sin pelos en la lengua. Porque en una nación donde estaba marcada por la incertidumbre, donde los mexicanos clamaban un cambio verdadero, un partido que nació del pueblo, pero con la fuerza y determinación de un huracán, llegó la Cuarta Transformación, donde no es solo una promesa, es una realidad que se vive día a día. Desde que AMLO asumió la presidencia, comenzó una verdadera revolución en la política y en las vidas de los mexicanos. Sus políticas de bienestar social, justicia económica y la lucha contra la corrupción han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de millones. Y ahora, luego de que una mujer transformó la Ciudad de México y ahora luchará para mejorar toda una nación, con un poder imparable, una visionaria que ha dejado su huella en cada rincón y ahora bajo el liderazgo de ella, la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se ha convertido en una pieza clave para esta transformación gracias al gran cambio que ha brindado para la vida de millones de mexicanos. México está avanzando hacia un país más justo, equitativo y con mayores oportunidades para todos, comprometiéndose con un gobierno para el pueblo y del pueblo. Y no lo decimos solo por decir, sino desde los cambios profundos y beneficios para millones de mexicanos. La presidenta no solo ha continuado con el proyecto de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ambos comparten una visión de un México más justo, donde primero sea el pueblo, demostrándolo al implementar programas de bienestar para estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad y todos aquellos que más lo necesitan, demostrando que la Cuarta Transformación sigue adelante. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado que es posible hacer cambios profundos, con transparencia y sin corrupción, creando un México más sostenible, seguro y con mayores oportunidades para todos. No hay vuelta atrás en esta transformación, y lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo de un futuro aún más prometedor para todos los mexicanos. No hay duda de que su gobierno ha presentado resultados positivos, mostrando compromiso con los mexicanos a largo plazo, priorizando el bienestar, teniendo transparencia y liderazgo. Ha demostrado que es posible hacer cambios y mejorar la calidad de vida de la población de quienes buscan un México más justo, sostenible y con mayores oportunidades para todos. Con Claudia Sheinbaum como presidenta, México tiene un futuro prometedor, lleno de nuevas oportunidades y con un gobierno comprometido con el bienestar de todos. Su visión de México sigue centrada en el bienestar de la población, la justicia social y la sostenibilidad. El futuro será grandioso. Pero el camino hacia la grandeza nunca es fácil. Los opositores, aquellos que se benefician del antiguo régimen de corrupción y privilegios, no han dejado de atacar. Con mentiras, distorsiones y manipulaciones, intentan desestabilizar el avance de Claudia Sheinbaum, pero ella no cede, no se deja amedrentar. En lugar de retroceder, cada ataque la fortalece, porque sabe que está en el camino correcto, luchando por un México donde los poderosos ya no se salgan con la suya. Los que temen el cambio, que tiemblen. Claudia Sheinbaum no se detendrá, y su victoria será imparable.
Así que, si estás interesado en conocer más sobre cómo Claudia Sheinbaum y AMLO están llevando a México a un nuevo nivel, quédate con nosotros y no olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. El futuro de México está en marcha y con Claudia Sheinbaum es una transformación que no podemos dejar pasar. Nos vemos en el próximo video.